Hola, muy buenas tardes. Soy Claudina Campos y les doy la bienvenida a otro programa de Sinapsis. Sinapsis es un programa donde hablamos de temas de psicología, de salud mental, de salud física, de sexualidad y por supuesto que de temáticas sociales. Así que bienvenidos todos. Y hoy tengo el gusto de tener nuevamente aquí en el estudio un gran invitado, al psicoterapeuta Víctor Chan, que él ha estado, gracias, es gran colaborador de este programa y me encanta tenerlo acá porque platicamos de temas muy interesantes. Gracias. Pero lo voy a presentar formalmente. Aparte de ser psicoterapeuta, es presidente de Hogares Maná AC, que es una asociación, ¿no?, que ayuda a los niños. Y también es promotor de acciones contra el abuso infantil y experto en atención de víctimas. Y justamente hoy vamos a tocar un tema que para mí se me hace de los más importantes, necesarios, que hay que visibilizar, que es un tema incómodo, pero es justamente la prevención del abuso sexual infantil. Y ya que estamos básicamente en el marco del Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, porque es importante puntualizar que es sexual. Y se celebró este día el 19 de noviembre, eso estábamos diciendo, que justamente pasó desapercibido. Bueno, ahorita nos vamos a ir a meter en esos temas un poco, pues, incómodos, ¿no? Pero la verdad es que cada vez estoy más convencida, Víctor, que se necesita justamente gente como tú que hable de estos temas y que alcemos la voz por las que pues todavía no la tienen, ¿no? No se les da esa voz. Pero bueno, ya sin más, que yo hable tanto. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Gracias, Clau. Una vez más, de verdad, aprecio tu invitación y hablemos de un tema necesario, hablemos de un tema que tiene que estar en la mesa, en los pensamientos, en los corazones, sí, en la política pública. Tendría que estar. Tendría que estar y lamentablemente no se ve mucho plasmado. Pero antes de todo, yo quisiera que nos platicaras dos cosas. ¿Por qué el 19 de noviembre, me estabas diciendo, se estableció esa fecha como pues el Día Nacional de Prevención contra el Abuso Sexual Infantil? ¿Y qué es el abuso sexual infantil? Porque también siento que ya es como que se queda muy reducido, ¿no? el término, me parece, pero creo que estés para aquí para esclarecernos. Mira, el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil en nuestro país, por decreto presidencial, se conmemora el 19 de noviembre de cada año a partir del 2016. Y se da en este marco que el gobierno mexicano crea el Sistema Nacional de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA. O sea, en esos marcos de la formación de este sistema nacional, pues se toma la niñez o el día como algo importante que coincide con el Día Internacional de los Derechos de los Niños. Entonces coincide. Por eso se estableció ese día. Por eso, ¿no? en esos marcos de que estoy refiriendo ahorita es como se decide que el 19 de noviembre del 2016 por decreto tengamos en México el Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil, pero se recuerda y se conmemora en todo el mundo, nada más que aquí ya por decreto presidencial. ¿Y por qué es importante darle una voz aparte al tema sexual, al abuso sexual? Mira, aparte del derecho de los niños, que pensaría uno que esté incluido, ¿no? O sea, los derechos pues sexuales, están incluidos, ¿no? Son parte de los derechos de los niños, de la protección contra el abuso sexual. Desafortunadamente, el abuso sexual es el tema más lacerante que pueda vivir el ser humano en la niñez. Que tenga un impacto más. O sea, hay desnutrición, hay deserción escolar, hay otros fenómenos también que afectan a la niñez. Hay abuso físico también. Hay maltrato, pero el abuso sexual como tal es el que más destruye un alma y un cuerpo del ser humano. Y va a afectar en todas sus relaciones con él, consigo mismo y con los demás. Ok, ¿qué es el abuso sexual? Mira, hay muchas definiciones, infantil, sí. Hay muchas definiciones. Yo me quedo con una que abuso sexual es todo contacto que una persona hace hacia el cuerpo de una niña o un niño para gratificarse y todas las acciones que también hace para también gratificarse. O sea, no es solo un tema de tocar. Es un tema de exponer cuerpos, de genitales, es un tema de mensajes de eróticos, insanos, o sea, es un tema de usar incluso los juegos con los niños para poder abusarlos. Entonces,
Por eso esa definición es contacto, pero además es cualquier otra acción que erotice de manera, por supuesto, insana de una persona, es abuso sexual. Bueno, sobre todo con una diferencia de edades y con una intención pues, de autosatisfacción que un niño pues, no está en ese contexto, aunque podría, ya sé que está la parte de los adolescentes y que ciertas edades, porque también se incluye como abuso sexual cuando hay una diferencia de edad. Pues según yo sé, a partir de los 5 años, y si la persona tiene 16 y tú 25 o 30, es abuso sexual, ¿no? Es a partir de los 17, 18. Mira, hay un criterio que dice que si hay 5 años de diferencia entre menores de edad, no es abuso sexual. Hay un criterio. Pero cuando ya se es adulto... Al contrario, yo escuché o sea, yo me acuerdo que cuando estudié decía, si un niño de 12 años abusa, porque puede pasar, o tiene juegos con una niña de 5, allá ya hay abuso por el tema de la diferencia de edad. De claro 17 para abajo, sí. Ajá. O sea, el criterio de ser menor de edad, recuerda que es 17 años, 11 meses. Sí. Si hay una diferencia con respecto a un menor de 5 años, ya no es abuso. Okay. Ajá, con menor, sí. Cuando se es adulto, no hay ese criterio de la diferencia de 5 años. No. Se aplica exclusivamente entre menores de edades. Okay. O sea, puedes tener 20 y 17 y ya hay abuso ahí. Sí, claro, por supuesto. Toda acción de un menor o de una menor de 17 años, 11 meses para abajo, cualquier acción que se realice es abuso sexual. Puede ser violación equiparada, puede ser abuso sexual. Hay varias categorías de delitos que pudieran configurarse. Y que antes eso se romantiza porque, no, tiene un novio mucho más grande, ¿no? Y tú tienes 15 años, ¿no? Y eso está como, pues ella quiere o él quiere y punto, ¿no? O muchos niños también pasa que tienen relaciones sexuales con mujeres más grandes, aparentemente con consentimiento, y esto hasta es celebrado. Y hay un tema y una cuestión de abuso. Hay un uso y costumbre que celebra, ¿no? Que haya entre adolescentes algún contacto con adultos. Sin embargo, los criterios de nuestros códigos penales, eso rompe con ese uso y costumbre, y todo contacto de un adulto 18 años para arriba con menor de 17 años, 11 meses, y es un delito. Claro, y eso es eso es el papelito, pero en la práctica eso no sucede así. Ahora, también abuso sexual es lo que estabas diciendo, mostrarle pornografía a los niños es abuso sexual, que vean a otras personas teniendo relaciones sexuales, mensajes, o sea, imágenes, hablarles de cosas como eróticas con un propósito, un fin de erotizarlos o de erotizarte, ¿no? Más que nada erotizarte. Entonces, todo eso es abuso sexual. Porque me acuerdo que yo, esto lo digo porque a veces hay personas que no lo saben, ¿no? Que creen que solo es el contacto literal casi a los genitales, o literal ya la violación completa. Y el abuso sexual normalmente, la diferencia entre violación, o sea, hago la aclaración porque acá me parece, creo que importante, es cuando no hay, violación es cuando hay violencia, y el abuso es cuando es como aparentemente sin violencia, como a través de coerción o de convencimiento, manipulación y ese tipo de cosas. ¿Es correcto? Violación es cuando hay penetración. Esa es la característica primordial. Y es penetración vía genitales, vía dedos, vía objetos. En zonas, puede ser labios, puede ser genitales, todo lo que sea penetración con estas categorías que la ley pone es violación. A diferencia del abuso, que puede incluso no haber contacto, como decíamos, como la exposición de genitales o relaciones sexuales, ya es abuso sexual. La diferencia es que hay penetración. Yo pensé que la violación era cuando era con violencia, y el abuso podías llegar hasta ese grado de penetración y de todo, pero era o sea, a través de infligir miedo o con la supuesta aceptación. Con la supuesta aceptación, cuando no hay una aceptación. La ley es clara. Penetración por cualquier vía y genital, dedos u objetos. La ley es muy categórica en eso. Eso es violación. Y todo esto a nivel de ley, en teoría, tiene diferentes castigos, grados. O sea, depende del parentesco, depende de muchos factores, ¿no? Que te puede dar el tiempo de sentencia, ¿no? Yo quiero que nos hables un poco, Víctor, de estadísticas. Porque cuando uno ve las estadísticas, o sea, al menos yo es así como, ¿qué onda, no? O sea, te da un escalofrío, sí.
terrible, ¿no? De ver los números de los niños que son víctimas de algún tipo de abuso, de violación, ¿no? Sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos aquí en México y en Yucatán? En México, a nivel internacional, somos el primer país con el fenómeno de abuso sexual infantil. Somos el primer país a nivel nacional de abuso sexual. Somos el primer país en producción de pornografía infantil, por encima de países conocidos como Tailandia. Pensé que estábamos como... sí, sabía que estábamos en los primeros lugares. Somos el primer país en producción de pornografía infantil y somos el primer país en abuso sexual infantil. Y esto aterra decirlo porque debiera ser que el Estado mexicano, el gobierno mexicano, para ser más precisos, debiera hacer algo con esos primeros lugares, ¿no? Desafortunadamente no está pasando eso. No quiero decir que no se hace nada, porque sería muy irresponsable que las instituciones hacen algo, pero no lo suficiente y no lo necesario para proteger a la niñez. Yo honestamente digo, escucho de estas cosas a nivel, obviamente, interno, a nivel como de escuelas privadas, de que contratan a alguien que dé pláticas de prevención de abuso desde muy chiquitos, ya hay más conciencia de esto, pero como en el sector privado, o sea, puede ser, yo obviamente no me la sé de todas y tampoco, pero no escucho ni siquiera un movimiento de nada en temas de prevención de abuso sexual a nivel, gobierno. A nivel gobierno, o sea, que se esté haciendo como, tomando acciones, ¿no? Perdón, pasó el 19 de noviembre, justo que estamos hablando hoy, y no hubo absolutamente nada. Hablo del gobierno en particular, pero también de otras instituciones privadas. No hubo nada que mencione, que visibilice el fenómeno de abuso sexual. A diferencia de otros días, de otras poblaciones, que sí se magnifica, sí se visibiliza. Claro, otras luchas se visibilizan, ¿no? Claro. En el caso de la niñez, en el caso del abuso sexual, pasó el 19 de noviembre como, no se dijo nada. En absoluto. En absoluto nada. A veces es que me trauma, Víctor, y por eso, o sea, digo, creo que este tema hay que hablarlo y decir y enseñar a nuestros hijos y a los adultos. O sea, yo investigué, decía, las cifras actuales es 1 de cada 4 niñas y uno de cada 6 niños sufre abuso antes de los 18 años. ¿Cuánto dices? Uno de cada 4 niñas, una de cada 4 niñas, o sea, en niñas es 1 de cada 4 y en niños 1 de cada 6. O sea, en México sufre abuso antes de los 18 años. De abuso se entiende por abuso cualquiera de estas formas. Todo lo que ya, ¿no? Categorías que hablamos. Y más del 80% ocurre en casa o en círculo cercano. El primer dato... Entonces es una locura de si hay 10 niños en la habitación, alguno, 2, mínimo, o sea, ya sufrieron algún tipo de abuso, ¿no? Y te voy a dar otro dato del 2024. Alrededor de 7,000 niñas entre 10 a 14 años fueron mamás. Entre 10 a 14 años. Y si estamos dando ese dato, quiere decir que hubo un contacto sexual y que puedo yo afirmarlo que la gran mayoría de esos contactos fueron por abuso sexual, fueron por violación, fueron por agresión sexual. Entonces, niñas de 10 a 14 años siendo mamás. Esa parte está re peligroso. Entonces, o sea, todo, peligroso y emocional, todo, ¿no? psicológica, físicamente. Todo mal. Todo mal. Y que, bueno... y 7, te doy otro dato para que sigamos sufriendo, que es real también, 7 de cada caso de 10 no se denuncia. Claro, lo que te digo, si mucho se da en la familia, en un círculo cercano, o sea, luego esas personas hasta lo normalizan. O sea, tristemente. Se normaliza, desgraciadamente hay una falta de educación sexual muy cañona, y la educación sexual no solo es saber la pubertad y temas de reproducción, la educación sexual es temas de consentimiento, claro. Es de capacidad de decisión, capacidad de autocuidado, de salud reproductiva, o sea, todo, ¿no? Y eso, o sea, nulo conocimiento, a menos que, te repito, uno por fuera se eduque en esos temas, no hay una conciencia. Yo en una ocasión, Clau, perdón que te interrumpa, pero es que el tema me mueve, ¿no? Sí, no será. Perdón que te arrebate luego yo igual me apasiona y hablo mucho, así que sí. Dime, Víctor. Oye,
Hay un gran silencio, Clau, en los eventos que sufre la niñez con respecto al abuso sexual. Hace un rato dijiste el 80% sucede en casa, yo lo elevaría al 90%. Sí, esas son estadísticas. Sí, yo lo elevaría al 90%. Denuncias, imagínate lo que no se dice, sí. Claro. Y entonces hay un gran silencio por parte de la familia cuando conoce, cuando sabe que al interior de la familia ha ocurrido un abuso sexual por parte de un familiar, el abuelo, el tío, el hermano, el sobrino. Hay un gran silencio. Y una vez alguien me preguntó que a qué creo yo que se debe el silencio. Y mis respuestas fueron, creo que hay silencio porque no se sabe qué hacer. Hay poca información de qué hacer. Y no solo en el tema de abuso sexual infantil, en cualquier tema de denuncia hay poca información de qué debes hacer. Pero en el caso de abuso sexual no se sabe qué se debe hacer. Número 2, no se sabe cómo reaccionar ante el evento. O sea, ya está la niña de 7 años que ha sido abusada y las familias no saben qué hacer con eso. Y lo primero que hacen es, no digas nada, guardemos silencio. Entonces, que parecería que estamos hablando del siglo pasado, pero eso sigue pasando. Ayer, hoy, ¿no? Otra razón es que se quiere proteger el apellido de la familia. Sí, por la vergüenza. La vergüenza, ¿no? Como van a decir que en nuestra familia hay un agresor sexual. Entonces hay muchas razones del silencio y el gran problema del silencio es que no se atiende al niño o a la niña y va construyendo su vida en función de esa agresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay emociones lastimadas que no son atendidas, que hay ideas sobre la sexualidad erróneas al vivir un evento como el que estamos hablando, que no son atendidas. Hay la figura de ser mujer, de ser receptiva de un contacto sexual, que en teoría he escuchado mujeres que en teoría dicen, bueno, a mí me pasó a los 7 años y entonces entendí que todos los hombres pueden tocarme cuando quieran, ¿no? O sea, hay una asimilación de ser mujer, la construcción de ser mujer. Entonces hay muchas secuelas, Clau, más allá del evento, y no estoy minimizando el evento. Es lo mismo, pero se da más en las niñas. Se da mucho más. O sea, mucho más. Sí hay en niños, pero se da el porcentaje más alto en niñas. Yo este dato que tengo, digo, o sea, no dudo que sea cierto, no tengo de dónde se sacó, pero era un otro dato que tenía de 10 niños que son abusados, 8 son niñas y 2 son varones. Sí, yo lo dejaría así, ¿eh? Entonces se me hace como si... O sea, no digo que los niños, porque sí hay casos, pues bastantes casos también de niños que sufren, pero siempre la población de las niñas sigue siendo claro, más alto. Mayoritaria. Fíjate que estamos hablando de lo que pasa en la vida de una niña o un niño. Y está el evento, o sea, lo pongo así como categorías. Está el evento cruento que no debe pasar, está el evento. O los eventos. O los eventos. Está lo que viven. Pero hay otro tema que muy poco se habla o muy poco se atiende, es qué pasa con el hombre que ha agredido sexualmente a un niño o una niña. Si la familia guardó silencio... Eso te iba a preguntar. Bueno, no sé si qué pasa, pero como cuál es el perfil para que una persona llegue, porque nos asquea escuchar estos temas, ¿no? De pedofilia y de gente que se siente atraído, ok. Pero si vemos las estadísticas, hay un montón de personas que encajan en este perfil. Entonces, ¿qué pasa en la psique de estas personas? En su mayoría hombres, lamentablemente, digo, pero la verdad, digo, las mujeres que sí lo hacen, pero más en hombres, su mayoría claro. son más hombres, que erotizan el cuerpo de un niño o una niña a ese nivel. O sea, son las drogas, el alcohol, la familia, las relaciones, abusaron de ellos. ¿Qué pasa? Mira, yo contacto con la pornografía, porque digo yo, esos son lo que como que, pero tú que estás como más metido en y trabajas con familia de... ¿Qué ves que sea como... Yo cambio tu pregunta. Voy a hacer un leve cambio de tu pregunta. Okay. Un leve cambio. Tú preguntaste, ¿qué pasa en la psique de un hombre para abusar de una niña? Eso preguntaste. Sí, un niño. Yo voy a cambiar un poquito la redacción de la pregunta. Okay. La pregunta es, ¿qué pasa en la sexualidad de un hombre para erotizarse con el cuerpo de una niña y un niño, ¿no? O sea, digo... Cambia un poquito porque tenemos que responsabilizar al hombre mayoritariamente, como bien dijiste, hay mujeres, pero más hombres, de cómo maneja su erotización, cómo controla su erotización. Y lo voy a explicar de esta manera. Yo soy mediador certificado por el Poder Judicial
Y uno de mis profesores fue el doctor Javier Vidargas. El doctor Javier Vidargas ha trabajado, bueno, en ese entonces que tomé mi especialización, había trabajado por 20 años con agresores sexuales en un cerezo del norte del país. Por 20 años trabajó con agresores sexuales. Y en una de nuestras clases, en una de las pausas, mi curiosidad era muchísima y lo primero que hice porque él me dio 2 veces clase, pero en la primera clase mi curiosidad era demasiada y me acerqué y le dije, oye Javier, ¿cuál es tu explicación de por qué los hombres se sienten atraídos, ¿no? Hay esa erotización? Y me lo explicó así tan simple como lo voy a explicar. Estábamos en la Facultad de Derecho de la UADY y pasó una estudiante muy bonita, con un cuerpo muy bonito, y me dice, mira, esta jovencita está pasando y seguramente a ti y a mí, a todos los hombres que estamos aquí, ya nos llamó la atención. Hasta allá, Víctor, no hay ningún problema. Luego me dice, y podemos tener una erección porque hay un estímulo, ¿no? Podemos tener una erección y hasta ahí yo no le encuentro ningún problema porque es una respuesta biológica, orgánica, incontrolable, ¿no? Y entonces él me decía, yo lo repito cada vez, como él me dijo, tú y yo no pedimos tener hambre, nuestro cuerpo hace un proceso y tenemos hambre, tú y yo no pedimos dormir, nuestro cuerpo hace un proceso y tenemos sueño. Bueno, lo mismo pasa con una erotización, erección, no lo pedimos, el cuerpo hace un proceso y tenemos la erección. Hasta ahí, Víctor, esto es natural, es biológico. ¿Dónde empieza el problema? En cuanto tú y yo no nos responsabilicemos de esa respuesta biológica orgánica, y entonces sigue nuestro camino o seguiría nuestro camino o es el camino que siguen los agresores sexuales, que no quedó en esa respuesta orgánica, sino entonces ya empieza a qué hora pasa esta estudiante, qué ropa tiene, tomo fotos a la distancia. O sea, cuando ya hay un control, entonces ya esa respuesta orgánica se convierte en una intencionalidad perversa. Entonces el tema no es sentir, el tema es que no hay una responsabilidad. Pero que sientas en un cuerpo de un infante, que es un cuerpo pues no sexualizado todavía porque no se ha desarrollado. Bueno, vamos a hablar de las infancias, o sea, antes de la pubertad, ¿no? La primera infancia. De la primera, ajá. Porque puedes entender el cuerpo de una mujer, bueno, que te erotiza, ya lo que hagas después es totalmente tu responsabilidad, porque a ti te puede gustar, no por eso tienes derecho a llegar y tocarla y besar ni nada, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, eso se entiende que hay ahí una perversión, una distorsión, un tema de poder también, bueno, todas esas cosas. Pero cuando es un niño no puedo entender esa parte de que te erotice el cuerpo de un niño a un adulto. Voy a agregar un elemento adicional. Ajá. O sea, esta parte orgánica es natural. Pero sí, eso ya es entendible. Pero viene la parte que quiero yo adicionar, que ya hay una sexualidad insana, perversa, de la persona que usa los cuerpos de niñas y niños para satisfacerse sexualmente. Yo tengo 2 detonadores de esto que he visto en tantos años. El consumo de pornografía 100%, y el alcohol. O sea, hay otros, pero claro, los 2 más predominantes en los casos que he visto. Son las 2 variables que predominan. Es el tema de la pornografía y drogas o alcohol. Mira, el consumo de pornografía erotiza de manera insana y tener una erotización insana te hace no tener límites. Y entonces, ser más violento. Y ser más violento y muchas respuestas más. Entonces, un consumo de un producto que te hace la sexualidad insana no te pone límite para quien tú quieres disfrutar tu sexualidad y entonces los cuerpos de los niños y niñas pesados. Yo creo que hay mucho por hacer y lamentablemente ya se nos fue tiempo. O sea, ¿cómo va a ser esto? Así de que me faltan como 1000 preguntas que vamos a tener que terminar en otro momento, o sea, continuar esta plática. Pero que si Víctor nos pudieras dejar, o sea, un mensaje a la audiencia sobre qué podemos hacer con estos temas o qué sí está en nuestras manos, independientemente de lo que se debería hacer socialmente, pero qué nosotros sí podemos hacer en nuestras casas, con los niños que tenemos cerca, con la gente que tenemos cerca. Mira, así muy rápido, educar sobre el cuerpo de los niños y las niñas. O sea, eso es muy importante, educar, enseñar y sobre todo enseñar a hablar cuando alguien ha tocado ese cuerpo. O sea, creo que eso es muy básico. Número 2, observar los cambios que puedan haber en los comportamientos, en las emociones e intervenir. No quiero decir que hay un cambio necesariamente por abuso, pero
pero si no intervenimos ante los cambios, podemos estar dejando pasar por un tema tan difícil. Qué bueno que están haciendo eso. Ya para cerrar, eso sí que quisiera que se fueran con esta información, ¿no? ¿Qué es lo primero que debe hacer una persona adulta si un niño o niña revela un abuso y a quién se debe acudir? Ahorita dijiste al principio que luego la gente no sabe cómo reaccionar. Bueno, ¿qué deberíamos de hacer y dónde podemos acudir para que nos den una guía, un acompañamiento, ¿no? Mira, si pasa en el hogar, creo que hay que ir con un experto profesional que oriente cómo hacer la denuncia. ¿Dónde podemos conseguirlo aparte de contigo? O sea, se pone en las redes cualquiera y seguramente va a aparecer, sí, pero hay que asegurarse que tenga la experiencia. Okay. O si quiere hacer algo de... o sea, ¿por qué planteo esto? Porque a veces la gente no sabe si quiere o no, o si quiere o debe hacerlo. Ahora, si ya estás seguro que quiere y debe, inmediatamente a la Fiscalía General del Estado debe poner la denuncia. Pero si está en shock y no sabe... Pero llegas a la Fiscalía y dices que pones una denuncia por abuso sexual y te dan un acompañamiento. Sí, te mandan a la agencia, creo que es la 21, que atiende todos esos temas de agresión sexual a adolescentes y niños. Entonces ahí te orientan en qué agencia debes tú poner la denuncia. ¿Y líneas de apoyo hay? No hay, o sea, me salió... Hablas al 911, hablas al 089 y te va a decir, ve y pones tu denuncia, pero una línea que te escuche con atención y que te guíe, que calme y te guíe. No hay, por eso yo digo que buscar a un profesional que tenga la experiencia, eso es muy bueno porque además estás en shock. Y entonces necesitas... O sea, como tú te has especializado en trauma infantil, ¿no? A eso, o sea, una persona... O sea, yo me pongo a disposición de verdad y lo digo con todo el profesionalismo. Si consideran que yo puedo orientar, con mucho gusto, bueno, lo he hecho, lo hago. Pero sí es importante cuando no se sabe qué hacer o no se quiere hacer algo ante un tema de abuso sexual, sí es importante tener una orientación previa a ir a una denuncia. Porque a veces... Para que te digan qué va a pasar. Sí, para que te explique, porque tener una denuncia también implica cosas, ¿eh? O sea, no es solo como que llego, denuncio ya, sino tiene todo un proceso que a veces las personas no están preparadas. Es importante tener la orientación. Ahora, si estás completamente convencido, convencida que quieres denunciar, ve a la fiscalía y ahí te van a aceptar tu denuncia. Yo sí creo que hay que tener una orientación previa, o sea, soy convencido de eso. ¿Y Víctor, dónde te pueden encontrar? Mira, mis redes, en Instagram estoy como psicoterapeuta Víctor, también estoy como Víctor Chan, y en Facebook también como Víctor Chan Psicoterapeuta. Siempre estás subiendo información súper interesante. Ahí escribo a veces cositas para orientar a la gente. Y mi teléfono 9999 55 22 25, envían un WhatsApp y yo me reposto con todo el gusto del mundo para orientar. Tenemos que hablar del tema, Clau. Tenemos que hacer algo. Al norte aquí surge que hagamos una campaña, algo tenemos que hacer, porque si la autoridad no lo hace, los ciudadanos tiene una responsabilidad. Sí, también sobre todo saber que el impacto, ¿no?, que tiene en la vida de las personas que lamentablemente pasan por esta situación. Pero bueno, yo creo que un abuso no te define. Pues hay que tratar de resignificarlo y las personas que hayan pasado por eso, por recibir la atención. Y trabajar con el agresor también. Claro. O sea, no hay, bueno, no quiero decir no hay, pero casi cero trabaja con el agresor, que también hay que trabajar con el agresor, me parece. Sí, yo creo que ese es otro tema debatible, porque para mí que se dan en la cárcel, pero bueno, es que hay dos tipos de agresores, ¿eh? O sea, hay un agresor que sí tiene que estar en la cárcel. De hecho, yo lo decía ayer, ¿eh? Hay gente que debiera estar sin violentar sus derechos, estar internado y nunca salir. Uno de ellos son los agresores, abusadores, pero hay un sector de esta población que puede ser rehabilitada, que puede ser trabajada. Bajo educación, bajo dejar de consumir muchas cosas. Bueno, por ahí depende del daño que haya causado. Pero bueno, esto es un tema debatible, Víctor. Pero sabes que mil gracias. Se nos acabó el tiempo, lástima, porque la verdad es un tema que me gusta que lo pongamos sobre la mesa y creo que sea dedicado a lo que platiqué. Te felicito por ponerlo en la mesa. No, gracias, Víctor, a ti por todo ese trabajo que haces y seguramente algo saldrá acá al respecto. Y pues ya saben, está toda la información de Víctor Chan, psicoterapeuta, especialista en trauma y en acompañamiento contra el abuso sexual infantil. Y ya me despido, soy Claudina Campos y nos vemos en otro programa de Sinapsis. Bye.